Saludos y muy buenas tardes, buenas noches, como quieran. Bienvenidos, señoras y señores, a este debate público. Estaba pensando en una ocurrencia, una pequeña broma que gastar a nuestros convidados de hoy, a nuestros invitados a este debate de hoy. Estábamos antes preparando un sobre para entregar uno a cada uno de ellos, pero creo que no era el día más indicado para repartir sobres en este día. En el fondo, dentro solo iba a haber eso, este guión, que es el que utilizamos para realizar este programa, pero por poner un poco a prueba a ambos, ¿no? Hombre, sospecho que Juan Morales puede decirnos bastante más que Severino, porque perteneció al Partido Popular, de esta cosa de los sobres en la que hoy se ha dado un paso más. La verdad es que ha sido una mañana sumamente intensa. Esta mañana el periódico El País publicaba esas anotaciones supuestamente a mano del señor Luis Bárcenas, en las que con nombres y apellidos se especificaba al lado la cantidad que recibían mensualmente o con cierta periodicidad. Vamos a necesitar, ya les adelanto, un Sherpa hoy para guiarles por las noticias de este día. Poco después, inmediatamente, el propio Bárcenas negaba en un comunicado que se hubiera pagado sobresueldos a nadie en el Partido Popular, una cosa extrañísima, y hasta la propia Cospedal ha tenido que salir hoy para decir que todo eso es falso. Bueno, ya pueden ustedes imaginar que en este río revuelto ahora mismo puede ocurrir casi cualquier cosa. Lo cierto es que nuestro país comienza a ser un país de manos quemadas, podríamos decir, ¿no? Porque todo el mundo pone la mano en el fuego, pero me temo que ya puede haber alguna que huela a chamusquina. Vamos a hablar de esto y de otras muchas cosas, y por supuesto de Asturias y de los comercios y de cómo van las ventas de los comerciantes en esta cuesta de enero y en estas rebajas. Severino, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Van para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Sí. ¿Cómo va la cuesta de enero? Están dentro de la tónica general de la economía, están supeditadas siempre a la capacidad de compra de la clase media, podríamos decir asalariada, de ese país, que ya saben cómo está, pues así está la caja de los comerciantes. Igual, ¿no? Mal. La verdad que no se ha tomado una sola medida que fomente la confianza en el consumidor, que promueva el consumo. Y eso todo lleva pues a que cada día la gente consuma menos, se facture menos y claro, al final ¿qué es? Más paro. Es la pescadilla, se muere. En España hay 1.170.000 empresas. 1.026.000 son microempresas, entre un trabajador y 9. Se está haciendo política para ayudar a esas 30.000 empresas grandes, a costa de este 1.020.000 de microempresas. Si se ayudase a las microempresas, con que creasen un trabajador, 0,8 trabajadores por empresa, acabaríamos con 1 millón de parados de la noche a la mañana. No se hace. Y eso es el verdadero drama de la pequeña empresa. Estamos entretenidos en otras cosas también, ¿no? En lo de los sobres, que decíamos antes, etcétera, ¿no? Bueno, yo lo de los sobres, pues si alguien me dice, ¿hubo sobres? Pues lo creo. ¿Pero usted lo cree que pueda existir? Si a mí alguien me viene y me dice, hubo sobres, pues lo creo, porque todos sabemos que aquí ha habido corrupción de siempre, y sabemos, pues que, en fin, yo creo que lo de Grafo y lo de Almacenes Pumarín en Asturias, multiplícalo por cada autonomía y seguro que aciertas. No va a ser un invento que se hace solo para Asturias. Lo que pasaba con las construcciones y las promociones, cuántas veces oímos, fulano tuvo que poner un sobre de 200 para las torres que hizo no sé dónde, bueno, y pues sí, tenía avisos de ser verdad, y esto era comidilla corriente en la calle. Ahora, a mí que me diga el señor Bárcenas o no sé quién, que tiene manera de demostrar que Aznar, que Cascos, que Rajoy, que tal, que cogían la pasta y dejaban rastro, mire, sí, yo no me lo creo. Con lo cual, entonces, lo que podemos es estar viviendo una situación de que es que nos tiran a los corruptos como tiraban a los cristianos, a los emperadores romanos, a los leones, para que nos entretengamos y estemos hablando muy bien de esto, y feliz, y no estemos mirando por el resto de lo que pasa en el general de la política. ¿Quién nos gobierna? En una palabra. Porque yo creo que lo interesante era saber quién son los corruptores, porque seguramente que son los que toman las decisiones de por dónde tiene que ir la economía del país. ¿Qué es eso? Apoyar a los grandes a costa de los pequeños. Bueno, vamos a saludar a Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bueno, yo decía Déjame antes... que te corrija porque ver, sí, yo por eso. Sé que iba a decir. Que seguramente yo iba a poder ilustrar más, algo creí entender así, ¿no? Del tema de los sobres, por haber estado en el Partido Popular, que Severino, hombre, yo no sé lo que puede ilustrar Severino, yo desde luego nada,
porque me estoy enterando... ¿En qué época estuviste tú en el Partido Popular, Juan? No, yo estuve, ahora no recuerdo, hasta el último congreso y un pelín más allá, no este último, el anterior, pero en cualquier caso 2005, yo nunca vi... 2006, sí, yo particularmente... En fin, sí, pero bueno, yo no sé, es decir, estamos hablando... Claro, pero es que estamos hablando de hechos que hipotéticamente ocurrieron a nivel nacional y, como te puedes imaginar, yo era un pobre... Que los sobres no llegaban a las provincias. No sé si llegaban o no llegaban, a mí desde luego no me llegaron y además en cualquier caso, en fin, yo lo que... Vamos a ver, yo al margen de lo que dijo Severino del tema de que es importante conocer a quiénes son los que corrompen, yo creo que es importante conocer a quiénes son los que corrompen, pero también quiénes son los que se dejan corromper, ¿no? Porque a mí todo esto me parece gravísimo, es decir, me parece enormemente grave. Estamos hablando de unas supuestas no, unas imputaciones que hacen a nada más y nada menos que al presidente del Gobierno de España, de la Nación, en un momento absolutamente crítico para nuestra economía, porque los mercados internacionales son conscientes y apuntan cualquier circunstancia, por pequeña que sea, que afecta a nuestro país, máxime cuando hay una supuesta, imputación de determinadas actuaciones irregulares, nada más y nada menos que, insisto, al presidente del Gobierno. Por lo tanto, a mí me parece un hecho gravísimo que no puede pasarse como una cuestión anecdótica. Me parece que está en juego la credibilidad del país, la credibilidad de la situación económica en España, porque hay fondos que mañana, por ejemplo, u otro día tienen que comprar deuda pública española. Y si esto no se aclara suficientemente, pues eso condicionará la posibilidad de que se compra deuda, de que haya crédito, de que haya posibilidad de pagar determinadas cosas. Por lo tanto, yo creo que es un hecho gravísimo. Segundo aspecto, a mí me parece también que esta situación, unida a otras muchas que citaba, en abstracto Severino, en un momento social muy convulso, porque estamos padeciendo los pequeños empresarios, los comerciantes, los trabajadores, todos, pues situaciones de recortes totalmente inaguantables que están ahogando mucho la economía, porque a los funcionarios nos han suprimido una paga, nos han suprimido sueldo o nos han reducido sueldo. A los trabajadores, pues muchos, el que pueda contar con un sueldo se lo ha suprimido. Los pensionistas, ¿y todo esto en qué va a repercutir en negativo? Pues en que se consume menos, por lo tanto, comerciantes, en fin, todo esto es una cadena, ¿no? Bueno, pues ante esta situación que todos estamos padeciendo, cuando ves que quienes te están gobernando, en teoría, están acusados, insisto, no sé si justa o injustamente, pero están acusados hipotéticamente de cometer una irregularidad manifiesta, pues hombre, esto lo que puede dar lugar también no solamente a la indignidad, sino también a la convulsión social, y vete tú a saber en qué termina esto, porque claro, ante personas desesperadas, si estas cosas no se aclaran, pues lógicamente es una especie de mecha, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que el Partido Popular y la presidenta y la secretaria general del Partido Popular ha reaccionado bien. Yo la verdad es que hubiera llevado una gran decepción si hubiera reaccionado pues negando los hechos. No, ha anunciado acciones legales. Yo verdaderamente... Bueno, eso es lo que se dice siempre, lo harán. No, pero yo creo que estamos a un tema gravísimo. Yo creo que la situación del momento no le va a permitir que no lo haga, porque todos los que aparecen ahí, todos, no excluyo a nadie, todos, que han tenido responsabilidades, que nos han puesto en marcha políticas de reducción a los ciudadanos. Me estoy refiriendo al presidente del Gobierno, a la señora Cospedal en Castilla-La Mancha, al señor Cascos en Asturias, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas personas tienen la obligación personal, política y moral de llevar todo este tema a los juzgados para que se aclaren. Porque aquí no vale negarlo, porque no, aquí estamos en temas gravísimos. Yo, por tanto, de momento, de quien ha respondido, la verdad es que estoy, pues no es que me haya convencido, pero me ha tranquilizado. Yo me hubiera intranquilizado que, en fin, o bien la callada por respuesta o simplemente hubieran negado. No, ella ha dicho, he negado, no solamente niego que es verdad, sino que vamos a personarnos judicialmente contra todos aquellos que imputen esto, individual y colectivamente. Y a mí, de momento, esto, sin poner la mano en el fuego por nadie, de momento me ha tranquilizado. Eso iba a preguntarle. Decíamos antes que este es un país país de... él, porque es un hombre que ha vivido la política muy de cerca y es un hombre que, en fin, tiene una visión política, sin duda alguna. Además, una pena que hubiese llegado a presidente de Asturias, que pudo haber llegado y fue candidato. Pero yo sigo insistiendo. Hay una cosa que se sabe real. Este individuo tenía 22 millones de euros en Suiza. Ya está. Ya hay algo que investigar. Inmediatamente, lo primero de todo, para saber hasta dónde llega su credibilidad también en lo que pudiera contar de otros. Esos 22 millones, ¿de dónde salieron?
dónde salieron y cómo llegaron a Suiza. Está, investígueme eso. Y ahí empezamos. Empezar el ovillo por ese cabo. No, pero eso ya está, Ya. Severino. Ahí Sí, está, ahí está por dentro de otro la trama juicio, Gürtel, claro, Ahí va dentro de la trama Gürtel. ¿Quién se lo dio? No, bien, yo estoy de acuerdo. Esto va dentro de la trama Gürtel, pero yo lo que sí creo Porque que hay es que que hacer... entonces a lo mejor hay que llevar a los tribunales a esos, a los que dieron esos 22 y a ver cuántos más dieron. Claro, y que no, cuenten y no, que no, digan. está claro. Y cuando tengamos esa cifra, entonces será el momento de preguntarle al partido, oiga, ahora dígame usted, ¿qué hicieron con esta cifra? Si solo llevaron llevó 22 a Suiza, hasta los 7.000 que salen aquí, ¿dónde está? No, pero mira, se lo el llevaron partido... ustedes, es que entonces la ciudadanía creeríamos, Claro. efectivamente, se lo repartieron en sobres, porque el dinero no se evapora. Pero, Severino, yo creo que hay una cosa que hicieron bien. Yo por eso digo que me tranquiliza, porque podían haber hecho lo que tú dices, decir, oiga, mire, está su júdice, ya se verá, ya se... No, pero a mí me tranquiliza en el sentido de que no es que me intranquiliza la situación, ya digo que es una situación gravísima, pero a mí la respuesta me parece una respuesta convincente en el ojo, si la llevan a efecto. Porque no solamente están, digamos, en una actitud a la defensiva o pasiva, no, han tomado la iniciativa y dice, señores, ahora los que vamos a ir a los juzgados, con esto somos nosotros. Y eso es la manera de esclarecer. ¿Por qué? Porque me imagino que se quererá ya o demandarán pues al señor Bárcenas o a los medios, etcétera. Y a partir de ahí, pues eso va a clarificar si es verdad o mentira todo. Yo no dudo que ahora, en fin, la vicepresidenta y la secretaria general no sean gente competente y gente honesta. Porque además, en algún momento, sobre todo los 4 o 5 grandes partidos que hay en España, tienen que empezar a ser honestos en algún momento y tendrán que empezar a ser honestos con personas honestas al frente, porque no va a bajar de la corte celestial ningún arcángel a ponerse al frente de los partidos. Por supuesto, pero es que claro, va a haber que proceder seguramente contra los que anteriormente a ellos estuvieron en esos cargos, ¿no? Sí. Bueno, pues por eso. Sí. Entonces yo creo que, vamos, la mejor forma es saber cuánto dinero de verdad han manejado toda esta gente estos años y dónde está ese dinero. Porque lo que no se hayan llevado en salarios que han declarado formalmente y por lo que han tributado, bueno, pues eso es lo que hay que reclamarles. Oiga, dígame dónde está esto, el resto, lo que falta. Bueno, y aparte de reclamarle eso, si es que hubiera lugar, aquí hay una cuestión también, y hay una cuestión también de ética política. Es decir, un dirigente político no puede cometer determinadas irregularidades. Es decir, no se puede decir, es que todo el país defrauda. No. Es que una persona puede defraudar porque, en fin, puede incluso no pedir factura. Eso es reprobable desde el punto de vista administrativo y tendrá su infracción, pero por otra parte comprensible desde el punto de vista social. Lo que no es comprensible bajo ningún punto de vista es que quien haya tenido o tenga responsabilidades políticas y exija a los ciudadanos esfuerzos, cortapisas, etcétera, etcétera, sin embargo él por otro lado está haciendo lo contrario. Por eso yo digo la trascendencia y la importancia. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de personas cualquiera, por eso tienen que defenderse. Y yo insisto, me parece bien la respuesta. Yo estaba esperando muy expectante desde que por la mañana escuché las noticias o las leí, estaba esperando muy expectante la respuesta de cada uno de los que aparecen ahí. De momento, la respuesta de la señora Cospedal y del Partido Popular, a mí particularmente, me dice, bueno, pues efectivamente toman la iniciativa y dice, ojo, no solamente no vamos a negarlo, sino que vamos a ir para sacar a relucir la verdad. Y eso es muy bien, eso está muy bien. Y no solamente con la investigación interna, que en fin, eso, bueno, o la auditoría interna, no, por vía judicial. Y a mí me parece fenomenal. Y eso es lo que yo como ciudadano espero. Pero es lo que están esperando también los mercados y los observadores internacionales, porque esto no puede quedarse así. Y yo también lo espero de que todos y cada uno de los que aparecen aquí, que por cierto, aparecen el señor Javier Arena, Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Aceves, Trillo, Oreja, Mariano Rajoy, todos estos los anuncios. Puedes poner ahí a Ronco, puedes poner aquí. No, yo no pongo a nadie, ojo, lo que pone. No, yo no pongo a nadie. Y tú seguro que lo sabes mejor que yo. Bueno, conoces a más que yo. Estáis presumiendo en mí un conocimiento. Tú has estado más en el intríngulis de la política que yo. Yo llevo muchos años en esto y me he relacionado mucho con políticos. Honraos, podríamos hacer aquí una lista. A la calle Génova. No, de eso que se dice de poner la mano en el fuego y tal. Vamos a seguir utilizando esa fórmula de dar la cara por alguien. Yo ahora mismo de políticos conocidos míos de aquí de Asturias hago una lista de 40 o 50 por los que pondría la mano en el fuego.
No. Eso que se dice vulgarmente. Bueno, no, a ver, Bueno, déjame que te diga. Dilo, Juan. Pondrías yo creo que conozco. Pondrías 6.000 euros. Es Sí, decir, hombre, si pillan sí. alguno de ellos, No, perderías ya sé lo que 6.000 vas a euros. decir, pero, no, digo, en general. Tú me estás entendiendo y seguro que los oyentes que podamos tener también. Ahora mismo se puede hacer, vamos, una lista de políticos que sabemos o creemos absolutamente a ojos cerrados de que han sido honrados. Yo creo que se puede hacer perfectamente. Absolutamente. O por lo menos que no han entrado en esas dinámicas. No sé. A ver si un día admitieron que le regalasen una caja puros. No estoy hablando de eso. Esto otro, de esta gran corrupción. ¿Tú lo puedes hacer? Pues hazlo. Yo no lo podría hacer. ¿Tú no? Para nada. ¿No harías una lista de 20, de 30? No, yo la mano en el fuego. ¿De Asturias? Yo la mano en Pues el yo fuego. sí, yo conozco... yo la mano en el fuego lo pongo por mí. Y además no dejo que nadie la pongo yo. No Bien, quiero que nadie pero la ponga por mí. Yo estoy usando ese decir popular de poner la mano. Bueno, pues esos políticos decentes son los que también deben de salir, de verdad, Claro. en algún momento. Esos que tienen la conciencia absolutamente tranquila, que saben que nadie puede decir, porque puede haber alguno que habiendo aceptado sobres puede salir a decirlo porque es muy listo y no dejó rastro ninguno jamás. Porque me imagino que también, es que además era lo que nos faltaba, que además fuesen imbéciles. Además de corruptos. Además de corruptos. Lo que pasa es que hay una cuestión... Ya era el colmo. Pero vamos a ver, Severino, pero hay una cuestión, ahí vamos a hablar, yo creo que estamos entrando en un tema interesante más allá de este tema, porque se peca por activa y por pasiva, es decir, es verdad que hay muchos políticos, yo cuando escuché a algún político en activo decir, no, yo saco la cara por los miles de políticos honrados, etcétera, etcétera. Bien, yo estoy de acuerdo que seguramente hay muchos honrados, pero cuidado, honrados porque no han hecho activamente nada, pero habría que preguntarse si no han aceptado que en su partido se pongan en marcha determinadas situaciones que ellos conocen y saben irregulares y no han dicho nada para no salir, para poder salir en la foto. Y de eso tanto tú como Víctor Hombre, como yo yo lo salvaría conocemos. también, es que si no nos quedamos sin nadie. Bueno, ya, pero llega un momento, pero mira, no puedes salvarlos por una razón, hombre, porque mira, aquí hay una cuestión que yo creo que tenemos una conciencia muy laxa en la sociedad española acerca de... Yo tengo una teoría y me vais a permitir en medio minuto que las ponga. Yo creo que los pueblos mediterráneos tenemos una idiosincrasia y una historia y somos lo que somos, ¿no? La corrupción... ¿Qué más te da? Ni tienen, no digas tenemos. No, tenemos, porque yo soy... Mediterráneos no tenemos nada. Bueno, yo creo que sí, pero bueno, los latinos se tiene una historia determinada, es decir, nosotros somos producto y somos consecuencia de todos nuestros ancestros y nuestros antepasados. Y aquí hay muchos ejemplos de corrupción, de listigios, de ratón, etcétera. Incluso se premió, es decir, culturalmente y popularmente se ha premiado. No tenemos una postura tan austera como pueden tener los pueblos centroeuropeos y los pueblos del norte. De hecho, allí surgieron conductas, pues tendencias religiosas como el luteranismo, el calvinismo, etcétera, etcétera, que son mucho más rigurosos ante determinados comportamientos que aquí no tuvimos, ¿no? Por lo tanto, aquí se ha mantenido este concepto laxo de decir, bueno, hombre, pero esos políticos que aceptan y que callan, yo los salvaría. No se pueden salvar porque una persona que es autoridad pública tiene la obligación penal de denunciar cualquier delito o irregularidad que él conozca. Y sin embargo, ese tipo de cosas no se hacen y nosotros somos permisivos. Yo no. Yo tengo que decir que si todo esto está ocurriendo, si existe un corrupto, es porque muchos alrededor miran para otro lado, lo conoces, ya sabes cómo, incluso le dicen, es un fenómeno, Meca, es un fenómeno, vaya tío, vaya tal. Claro, ese tipo de comportamiento se ha calado tanto y de aquello viene esto es un cáncer. Esto es un cáncer que lamentablemente pervive en nuestra idiosincrasia. Y pasa lo mismo con los italianos. En esencia, en Estados Unidos empieza la corrupción cuando llega la mafia, la corrupción en sentido amplio. Cuando llega la mafia italiana. Y la cultura mediterránea, sí. Claro, entonces yo lo que intento decir, y perdonar por la extensión, pero intento decir que hasta que no erradiquemos y no seamos conscientes de que no se puede ser permisivo, permisibilidad cero, incluso con esos que saben de otros pero miran para otro lado para no apartarse de la foto, es decir, para mantener el puestín, en cierta manera es otra forma de corrupción. Porque es una complicidad y una autoridad pública. Mira, yo mañana veo un delito, yo no soy autoridad, soy funcionario, por tanto sí lo tendría la obligación. Cualquier persona ve un delito y a lo mejor podría estar, pero una persona, una autoridad pública tiene la obligación legal, porque si no comete una infracción.
Y eso se está produciendo y se hace. Se mira para otro lado, pero tenemos con esa gente un comportamiento o una consideración más laxa. Yo digo que no, hay que ser, porque esto nos va a llevar a pique. Esto nos va a llevar a pique, y termino con lo que decía al principio. El problema de todo esto, que se aclarará, y de otras muchas cosas, muchísimas cosas que suceden, pasan, etcétera, 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 el problema es que nos deja a los pies de los caballos ante los mercados. Pasa lo mismo, y tú eres empresario, con el Díaz Ferrán famoso. Este individuo ha hecho un perjuicio a la sociedad española tremenda. Al empresariado, y a las organizaciones. Y a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque un dirigente de fondos económicos, que son los que compran deuda, dicen, pero ¿quiénes son estos? El Urdangarín está haciendo un daño no solamente a la monarquía, a España como tal, a la imagen, a la sensación. A la institución general monárquica de Europa. Sí, pero ya no... A la marca España. A la marca España. ¿Por qué? Porque hoy la marca España no hay dinero aquí. Quien tiene que invertir son fondos americanos, alemanes, japoneses, chinos. Y ven todo esto y dicen, ¿dónde te vas a meter? Entonces, yo creo que hay que ser muy riguroso con estos aspectos. Perdonad por la extensión. No, estamos absolutamente de acuerdo. Entre quienes, lo que pasa es que yo lo que quería decir era que ahora, para salir de eso, hacía falta que estos hablasen. Entonces podemos perdonarles de alguna manera si hablan y dicen todo lo que tienen que decir. En esa lista hay algunos asturianos, por ejemplo está el expresidente del Principado, Francisco Álvarez Cascos. Volvemos a la expresión de antes, lo de poner la mano en el fuego. Sí. Vamos, el Cascos que yo conozco, yo a Cascos no lo veo cogiendo un sobre de billetes y metiéndose en el bolsillo. ¿De verdad? ¿No? El Cascos que yo conozco no lo veo haciendo eso. Y desde luego, ya me lo puede jurar quien sea, bajar del cielo Santo Tomás, que además dejaba que no sé qué, o firmaba un papel de que lo recibí. Mire, por Dios, no. Por eso digo o la primera consideración o la pero segunda. por eso digo que nos están tomando si dices el pelo. Si dices que no haría la segunda, la primera. Pero digo, nos están tomando el pelo, porque no se pueden publicar estas cosas cuando saben que no se van a poder demostrar jamás. Aparte de que yo creo de que no son verdad. Lo que se refiere a Cascos. Vamos a una pregunta más. ¿Y qué objetivo tienen esta...? Pues no lo sé. ¿Qué objetivo tiene? Hoy ha habido gente que ha pedido convocatoria de elecciones. Ya se lo oí a alguien el otro día yo. Me parece que fue al secretario general de Izquierda Unida, que lo dije yo un día. La otra vez les pusieron una bomba, hubo 200 muertos y perdieron el gobierno. No ganaron las elecciones. Esta vez ya les han puesto la bomba. Es que el PP llega al gobierno y no sé qué pasa. Acaba buscando sus enemigos por todos los sitios, no se entiende con el empresariado, choque con los sindicatos, no sé, con la sociedad que le votó, va con un programa y empieza a gobernar contra los que le votaron y le pusieron ahí. O sea, se montan unas situaciones que nadie entiende y que al final son de un descontento general que pueden terminar en cualquier cosa. Y ahora ahí está. Hoy lo que pasa es que tiene la grandísima suerte que el PSOE está como nunca de mal. Luego entonces, y no digamos Convergencia y PNV y todos estos, con lo cual a lo mejor pues va a tener que seguir gobernando el PP, pero hoy no ganaría unas elecciones, o sea que le han puesto otra vez otra bomba, no hay los 200 muertos, pero es igual, le han dinamitado toda su posibilidad de gobernar con autoridad. Esto es tremendo si no lo aclaran. Es que sería milagroso que ganasen otras elecciones sin aclarar esto. Y desde luego no se va a aclarar sacando un papelín en un periódico que puede ser por intereses, porque además tal como está la prensa hoy, de deudas y de uno y de otro, pues es verdad eso, de que está el país, por ejemplo, los locales donde reside, es inquilino de los Puyol y no sé qué, y trapito, esta serie que se cuentan, pues claro, aquí saca listas cualquiera, pero claro, es confundir, y sobre todo confundir en el extranjero, o sea, causarnos un perjuicio a la economía nacional tremendo. Bueno, yo perdona, voy a hacer por una y debieran de invitar, ya que lo sacaste, debieran de invitar a COE. En COE hubo un grupo de gente mayor que se reunió, tuve la grandísima suerte y el gran orgullo de estar invitado en ese grupo, lo pasé, hasta que se solucionó y se pudo echar a ese señor presidente y se eligió a otro, y bueno, y nadie dio la cara por él y se van a cambiar los estatutos, se va a regenerar la COE para que no vuelva a ocurrir, se está en ello ahora, para que no pueda volver a ocurrir cosa semejante.
Bueno, pues esto es lo que hace falta que hagan los partidos, sobre todo los dos grandes partidos. Bueno, yo por ir por partes, algunas matizaciones, y no seré yo quien defienda absolutamente a nadie, porque, en fin, me precio de ser absolutamente independiente y decir lo que en conciencia tengo que decir. Algunos aspectos de lo que dice Severino. Yo creo que Cascos, que es la persona que aparece ahí, lo mismo que dije para los demás, lo digo para él. Es decir, a mí me tranquilizaría, entre comillas, me tranquilizaría, ¿no? Como ciudadano, pues creo que estas acusaciones que se están vertiendo desde un medio de comunicación y tal requieren una respuesta no pasiva, no decir, no, activa. A mí me parece que es lo que tiene. Ahora, también respeto que cada uno haga lo que haga. Por eso digo que a mí me tranquilizó la respuesta del Partido Popular, que va a tomar la iniciativa y va a decir, no, aquí no voy a rebufo de una investigación judicial que ya está en marcha por el tema Gürtel. No, aquí voy a tomar yo la iniciativa y voy a ejercer acciones judiciales. Yo creo que Cascos, lo mismo que digo para uno, yo creo que se debería hacer lo otro. Ahora, cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente que tenga que hacer. ¿Alguna matización a lo que dijo Severino? Bueno, hoy lo saca El País, pero no es exactamente así, Severino, no puede ser tan gratuito. Hace poco lo sacó El Mundo, quiero decirte. Sí, en honor, vamos a ver. Lo de hoy, puntualmente. Bueno, ya, pero en honor a la verdad no se puede simplificar la cosa diciendo, bueno, es que está muy mal El País y tiene unos locales alquilados, en fin, eso me parece, con todo el respeto, simplificar mucho la situación. Primero porque aunque fuera así, tampoco, es decir, alquilados locales los tiene todo el mundo, pero al margen de eso, es que no es así, es que hay otro medio de comunicación también muy fuerte, muy poderoso, quizás menos sospechoso desde el punto de vista ideológico que El País, que fue el que de alguna manera abrió el camino. Por lo tanto, yo no restaría importancia, sea quien fuera el que lo denunciara, ¿no? Y tercer aspecto que tú decías, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, yo realmente ni lo sé ni me importa. Ni lo sé ni me importa. A mí lo que me importa es que se aclare este tema. Me parecería que, por mucho que pudiera afectar a los intereses, digamos, de unas posibles elecciones, etcétera, etcétera, a mí me parecería peor acallar un tema que se sepa. Es decir, a mí me parece que es muy importante, que vale más ponerse colorado de una vez que 100 amarillos. Vale más coger y decir, oiga, señores, esto está así, pues hacemos así, manteamos todos, echamos toda la mierda que haya y empezamos de cero, porque vamos a tener que empezar de cero, porque no estamos en cero, estamos en menos cero, estamos absolutamente en menos cero. Y concluyo, el tema del PP. Yo lo digo y creo que no soy sospechoso. A mí me parece que el PP, la política que está llevando el PP, yo no me la explico. O sea, sinceramente no me la explico porque me parece que se está, si se permite la expresión, está tirándose muchos tiros en la pierna. Quiero decirte, no sé si se los tiran otros o la escopeta tal, pero él parece que se pone los tiros en la pierna. Es decir, hay determinadas medidas económicas y sociales que está poniendo en marcha el Partido Popular que son contrarias a los intereses generales y además no tienen explicación. Reducción de sueldos, lo único que va a perjudicar, primero, no va a solventar el tema del déficit en absoluto porque el agujero está por otros ámbitos y sin embargo está perjudicando a los autónomos. Y lo puedo decir con voz muy alta. Yo tengo mucho contacto con empleados públicos y con ciudadanos en general. A ti te quitan una paga, bueno, te hacen y permíteme la expresión, una putada enorme, pero relativa. Pero es que esa paga iba íntegra al consumo. Iba íntegra al consumo. La cuestión, y te puedo hablar personalmente. Claro, te puedo. Pues mira, yo lo que he perdido, y mucha gente como yo, no todas, porque encima para otras ha sido una gran distorsión. Pero lo que ha hecho es que has dejado de consumir. ¿Qué es grave? Bueno, relativamente. Pero para quien es grave es para el pequeño comercio. Entonces yo creo que son políticas que responden única y exclusivamente a atender una necesidad que es la banca y nada más. Y yo creo sinceramente que eso va a terminar pasándole una factura electoral enorme al Partido Popular. No solamente esto, sino se aclara, que esto se aclarará y espero que así sea. Yo creo que el Partido Popular está llevando a cabo una política muy poco explicada, incomprensible total, tendente a beneficiar a lo que decía Severino, y es verdad, a la gran empresa, en este caso a la banca, y está dejando de lado a muchos votantes, lo cual... Es muy importante esto de la corrupción, efectivamente, pero hay otra cosa, muy último, hay otra cosa que preocupa mucho. Vamos a ver, todos estos miles de millones que se inyectan a la banca, ¿dónde están? ¿A dónde van? ¿Qué los guardan? ¿En la caja fuerte? ¿Tapan otros agujeros que tenían otros? Porque no me va a decirme que es porque eso de la hipoteca,
del señorito de Ecuador que había comprado, o el mileurista que... No. ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde va? ¿Quién lo guarda? ¿Queda en España o sale fuera? Nadie nos lo explica. No, pero es muy fácil, es muy sencillo, Severino. Mira, que nos lo expliquen. Claro, pero es que... Igual que van a explicar esto, también que nos expliquen pero no pueden explicarlo porque es inexplicable. Porque, mira, el dinero es muy fácil. ¿Se evapora? No, hombre, el dinero... Mira, el instrumento europeo que da el dinero... El instrumento europeo que da el dinero dice, vamos a dar este dinero a la banca. Se lo damos al 1% a la banca, ¿y sabes lo que está haciendo la banca con ese dinero? Con ese dinero está comprando deuda española al 4%, es decir, la banca sin poner un duro está sacando un beneficio del 3%. Entonces, claro, les es más interesante comprar deuda española al 4% que dárselos... Claro, eso es lo que quiero decir yo, que se está favoreciendo una política que va dirigida pero simplemente... que nos lo expliquen, que nos no digan... puede, es que... el Banco de Jerez se le inyectaron tantos millones, miren, compró tanto de deuda y mandó para unos señores de Australia que le habían recomprado las hipotecas, no sé cuánto. El banco, que nos lo expliquen, si que es dinero nuestro. Claro, porque, que alguien nos lo explique. Pero fíjate, Severino, tú fíjate una cuestión. Es que si no se, es que el dinero... No hay un solo diputado que pregunte esto en las Cortes o un solo senador que pregunte esto en el Senado. Claro, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que el dinero que nos da Europa para la banca, la gente dice, bueno, lo da Europa. No. Europa lo da para la banca en detrimento de otras políticas nuestras. España, avalamos todos. No, claro. Los asalariados, y claro, los y entonces, ¿por qué te crees que ha subido el IVA? Porque dice, no, damos este dinero a la banca, pero ojo, hay que devolverlo. ¿Y cómo se devuelve? Amigo, que contribuya. Claro. Pues, entonces, claro, es lo que digo yo, que yo creo que son políticas... Pero no devuelve un duro el que recibe esos millones y los administra. Es que es de locos. Encima se beneficia, saca un 3. Claro, pero ese 3, ten en cuenta que ese 3 al final... Pues queremos saber quién son. Pero esos, o sea, te voy a decir quién son. Esos son fondos extranjeros. Son fondos que al final... No, pero depende el que enlaza con los fondos extranjeros aquí, en este país. No, pero en este país la banca... Que no me digan que es el banco ese quebrado de Valencia y el banco quebrado de no sé dónde. Estos son los que benefician, los que roban, es decir, todos estos directivos que se han llevado son los que se han beneficiado de una manera extraordinaria, pero digamos que es de las migajas. Lo gordo va para los fondos europeos, que son los que están comprando las cédulas hipotecarias, etcétera. En fin, todo esto es una arquitectura... O sea, que a lo mejor termina otra vez en el 2. Bueno. No, es ahí donde termina. Ay, amigo, pues, esto es así. Pues que alguien nos lo diga, ¿eh? Sí, pero mira, pues que alguien nos lo diga, pero mira, porque si entonces a los del 2 podemos hacer, mire, quédense con las Baleares. Y pagan impuestos en España ustedes. Lo que habría que decir, yo creo que ahí es donde creo que el gobierno debería decir, bueno, vale, este juego no tengo más remedio, vamos a aceptarlo, pero que algo quede aquí. El problema es que ahora íntegramente va en ese círculo. Yo lo que pediría es, conscientes de que eso tiene que ser así, que en el círculo es que yo mucho me temo que sea eso. Que vienen con los billetes, te los enseñan, tú firmas que los recibiste y se los vuelven a llevar para el 2. Vale. Sí, y vaya, lo que pasa, pues que nos lo digan. Lo que pasa es que todo eso que se hace con fondos, nos quedemos con cara de gilipollas. La devolución, la devolución de ese dinero, porque claro, a ti te prestan ese dinero y hay que devolverlo. La devolución de ese dinero, lo malo es que no lo están devolviendo la banca, porque parte lo devuelve la banca. ¿No ves que ahora el otro día en el periódico aparecía que han devuelto no sé cuánto de dinero prestado? Claro, han devuelto ese dinero, pero es a costa del interés que está pagando España, esto es nosotros, por una deuda pública que compran ellos por un dinero que les prestan otros. En fin, esto es un poco... Yo lo que creo que está mal, aceptando que esto tiene que ser así, que lamentablemente tiene que ser así porque estamos en manos de quien estamos, un gobierno fuerte debería presionar a eso y decir, sí, vale, vamos a aceptar que esto sea así, pero por lo menos una parte que caiga aquí para el crédito, que es lo que no está fluyendo, para las pymes, etcétera, etcétera. Yo es lo que creo que está fallando en todo este tinglao. Bueno, vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad y a la vuelta hablamos de otros temas, sobre todo temas asturianos. Hay que hablar de ese polémico porque ya saben que se consiguió gracias al voto emigrante, polémico diputado número 16 del Partido Socialista, porque acumula desde hoy nuevas querellas. Kiko, el exalcalde de Cudillero. Hablamos de lo que está ocurriendo en Cudillero ya mismo.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo en esta segunda mitad de nuestro debate público de hoy, en este jueves. Ya les decíamos antes de irnos a publicidad que es curiosa, sin duda, la situación que vive el Ayuntamiento de Cudillero, donde nadie quiere ser alcalde, en esa lista del Partido Socialista, donde hay un miembro del PSOE, pero que no iba en la lista, que ha estado a punto de serlo. El pleno iba a celebrarse la semana pasada y al final se suspendió por las alegaciones presentadas, entre otros, por Foro Asturias, y donde además el exalcalde y ahora diputado en la Junta, Kiko Francisco González, exalcalde de Cudillero, pues acumula querellas y ahora ha acumulado dos más, en concreto una admitida a trámite y otras dos que vienen desde Pravia por asuntos como cohecho o prevaricación. Hablamos un poco de Cudillero. Es curioso, ¿no?, de por sí, que nadie quiera ser alcalde de un pueblo, nadie de lo que va en la lista, ¿no? Bueno, hasta ahora, en fin, había quien quería ser alcalde por la dignidad que representaba personal, digamos, de alguna manera dejar a tus nietos un título de exalcalde o algo de eso. Después ya se empezó a hacer pues por el salario, ¿no? Y ahora, en este momento, cuando las cosas están muy duras, a mí no me extraña pues que nadie quiera serlo, sobre todo en esos lugares menores, porque es mucho el compromiso y es mucha la responsabilidad y, claro, cada día tienes menos ingresos y esos ingresos B, pudiéramos decir, que se sospecha que había, pues, han desaparecido prácticamente. No obstante, cuando se entra en una deriva como esta, de tener reclamaciones por todos los sitios, follones, líos, pleitos, bueno, pues lo mejor, no cabe duda, es un relevo absoluto, está claro. Pero un relevo, ¿desde dónde? ¿Con nuevas elecciones? Bueno, pues sí, con nuevas elecciones, pero si la ley permite que incluso alguien que no iba en la lista, pues, y el partido puede decidir, porque yo sigo diciendo que los partidos son imprescindibles. Yo de verdad creo que es lo mejor que se ha inventado para gobernar un país y para una democracia. La existencia de los partidos, de partidos que debieran de ser, ya le he oído algo y más por ahí decir, algún político importante, que viene a ser el primer filtro. El primer filtro para que los que no son personas decentes no llegasen a la política. Y entonces, con unos partidos así, responsables, que tuviesen esa primera función de filtro, de parar a los que no se lo merecen, bueno, pues se podía admitir que eso en un momento determinado, no, se sustituye por otro y se termina este mandato y después se convocan para no estar todos los días de elecciones. A mí no me pareció mal que se recurriese a otra persona, pero siempre que fuese con ese criterio. El buen hombre, aquello que se usaba antiguamente, ¿no? Al buen hombre, para que solucione, en fin, un problema ciudadano en una localidad, sobre todo en las aldeas, al hombre bueno. Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que es un hecho anormal. Sí que es verdad que es legal porque ocurre también porque esto deriva, creo recordar, de una legislación que se estableció para solventar situaciones en el País Vasco como consecuencia del terrorismo, que había gente que no quería ir en la lista, etcétera, etcétera. Lo que me llama poderosamente la atención y quería comentar un poco, me sorprende cómo nos llevamos las manos en la cabeza por situaciones que parece que es, en fin, que esto es el acatombe, el no va más. Y sin embargo, bueno, acaba de pasar recientemente en Italia. Yo siempre digo lo mismo, estamos asustados porque va en la lista o ponen de alcalde a una persona que iba en una lista atrás, etcétera, etcétera, y tuvimos un primer ministro italiano que es Monti, que se le puso manu militari como tecnócrata. Es más, ahora impone que si quieren... Es decir, que me llama enormemente la atención que nos rasguemos las vestiduras por algo que un poco más allá, a nivel mucho mayor, como es el Estado italiano, está ocurriendo, ¿no? Dicho lo cual, me parece que al tema que planteabas, Víctor, del diputado de Kiko, el exalcalde de Cudillero, que está imputado o por lo menos aceptó a trámite la querella, a mí me parece que produce una situación de cierta incomodidad para el Partido Socialista. Es decir, yo creo que en puridad y tal como lo que estamos hablando de que los partidos políticos tienen que ser un ejemplo, etcétera, etcétera, yo creo que no es, para mí, con todo el respeto y sin entrar a valorar nada, yo creo que no es suficientemente, o que tendría que, en puridad sería bueno que no hubiera ningún diputado
que estuviera imputado, valga el juego de palabras, ¿no? Porque sí que es verdad que la imputación no implica, pero bueno, implica que hay algo. Es decir, a ti no te van a imputar porque sí, es decir, que está imputado al hilo de lo que ha salido ahora con el secretario de las infantas o de la infanta, y dice, no, bueno, es que la imputación es... No, ojo, cuidado, la imputación no es cualquier cosa. Pues supongo que se tienta mucho es que tú no puedes ir a la puerta de un juego y decir, oiga, por favor, me imputa. No, claro, quiero decirte, cuando te imputan es que hay algún elemento de cierta racionalidad que implica que tú has tenido algo que ver con eso. Por lo tanto, a mí me hace gracia porque como ahora hay mucho imputado... Sí, bueno, es sospechoso, es sospechoso. Bueno, pero más que sospechoso, es decir, hay un indicio. Un juez no te imputa porque seas meramente sospechoso, sino porque hay elementos que inducen a pensar, claro, es que se ha banalizado un poco el término. A mí me hace gracia porque un tiempo a esta parte, como hay tantísimos imputados, claro, todo el mundo está muy interesado en decir, no, pero cuidado, a mí que me imputen, si eso no es nada, eso no sirve. No, imputar desde el punto de vista penal tiene un significado de cierta importancia. Es decir, a ti si vas por la calle, insisto, llamas al juzgado para enterarte, oiga, me imputa, por favor, no te van a imputar, te imputan si hay elementos. Por lo tanto, yo creo que lo que tendría que producirse, bajo mi punto de vista, es que no hubiera ninguna persona como representante público que pudiera tener una determinada tacha, ni de sospecha ni nada. A mí no me parece, yo lo he dicho y lo he comentado en algunas tertulias con algún miembro del Partido Socialista y he preguntado y la respuesta es o mirar para otro lado o reconocerlo. En fin, no parece edificante, por ejemplo, que José Blanco, el anterior ministro de Fomento, que estuvo en una situación un poco oscura, digámoslo así, pues esté de diputado. A mí no me parece edificante, pero lo mismo podría decir de cosas del Partido Popular o de Convergencia Unión, etcétera, etcétera. Yo, por tanto, abogo porque las personas que nos representen en las asambleas o en cualquier poder público sea una persona intachable y no haya una posibilidad de sospecha sobre él o sobre ella. A mí me parece que eso es fundamental y eso sería un camino a lograr eso que estamos intentando, abogando, ¿no? Con los partidos. Que siempre es fácil después recuperarlo. Fue imputado, queda clarísimo y palmariamente demostrado que es inocente, oye, pues sí, pero se le reconoce públicamente y ya está. No, y el partido si se entrase en esa dinámica, entonces pasaba a tener menos importancia todavía el estar imputado, menos todavía. No, pero claro, efectivamente, pero nada de que se quiera, yo gano la presunción, porque aquí no te das cuenta de que todo el mundo alega la presunción de inocencia. Sí. Está muy bien alegar la presunción de inocencia, pero claro, no puede ser. Además es un derecho. Pero fíjate que no hoy mismo... Pero claro, políticamente... Pero exactamente, políticamente, y eso, y en cuanto a 7 o 8 se los rehabilitase, pues ya era menos grave el estar imputado. Pero saber que estar imputado y automáticamente cesas en toda la responsabilidad, sobre todo de administración pública, de influir en... Está claro. Pero fijaos que hoy mismo, y enlazando esto con el primer tema que tratábamos, el presidente del Principado, preguntado por este asunto del caso Bárcenas y por los nombres que van apareciendo, como está el de Cascos entre ellos, ha dicho hoy Javier Gutiérrez, Cascos debería quedar suspendido políticamente de empleo y sueldo, y ha dicho, hasta que no se clarifique la situación no convendría que ocupe su escaño en la Junta General del Principado. Bueno, lo que pasa que es un poco lo que hablamos, ¿no? A mí no me sorprende que haya dicho eso. Si eso lo pide, pues porque yo me imagino que mejor Cascos de él, si fuera al revés. Pero bueno, yo lo que creo es que los partidos políticos suelen, esto es muy fácil, cuando atañe hay un tema de los demás echan como tal, pero cuando atañe a uno propio alegan todos la presunción de inocencia. A mí me parece eso muy bien, coherente pedirlo, coherente, políticamente coherente pedirlo, pero también me parecía más coherente aplicarlo, ¿no? Claro. En casa. Exactamente, aplicarlo en casa. Que tienen mucho que aplicar los dos. Y que desde luego los dos grandes partidos tienen esa grandísima responsabilidad de convertirse en entes políticos decentes. Tienen esa gran responsabilidad ante el pueblo español. Y luego yo además creo que... Tienen esa gran responsabilidad los dos. Además, al estar los dos llenos de golfería, casi llenos de golfería, más razón todavía para que los decentes de los dos partidos hiciesen piña y dijesen, vamos a seguir peleándonos, ¿no? Desde las distintas trincheras políticas, pero esta no. Vamos a hacerlo. ¿Sabes lo que pasa? Es imprescindible. Que es una cuestión, yo creo que a mí me parece que lo que pasa es que los partidos políticos, como son verdaderamente aparatos de poder, no son mecanismos de representación, son aparatos de poder, y lo que dijo Guerra es se puede extender a todos, el que se aparte aquí no sale en la foto, y lamentablemente esto es así, ¿no? Pero yo creo que si pudieran tener un ápice de libertad y si tuvieran un ápice también de inteligencia, no de supervivencia, deberían mirar que como sigan por este camino se les va a acabar el cuento, porque aquí puede pasar
pasar cualquier cosa. Ellos, en sus manos está salvar la democracia. Como decía Severino, y es verdad, tomando ellos la iniciativa y medidas ejemplarizantes, porque si no, puede que si sigan en una paralización tan grande, acaben con ellos mismos. ¿Por qué? Porque la gente, esto puede saltar por los aires, igual que la monarquía. Igual que la monarquía, yo creo que la monarquía en general, no estoy hablando de la española en general, si quiere mantener supervivencia tiene que ser absolutamente perfecta en su comportamiento, etcétera. Y como tenga un desliz en comportamientos, ¿por qué? Porque la monarquía como institución es una anomalía. Es que además ahora estamos en una situación, es que lo comentas con gente que está pasando lo mismo. Y vamos camino de que la gente deje de pagar la comunidad de propietarios, los impuestos municipales, los otros impuestos. Esa es la gran huelga. Y esa puede ser la gran rebelión y la gran protesta. Cuando la gente diga, pues mire señores, es que me embarguen el piso, que es lo que tengo, porque no tenemos otra propiedad. El 90% no tenemos otra propiedad. Se terminó. Si te toca ir a una tienda de campaña, vivo en una tienda de campaña, en un portal. Y punto. Y a mí ya no me vuelve usted loco. Ni le da empleo a mis hijos, ni se lo da a mis nietos, ni no sé qué. Y encima... Pues, esa es la gran revolución que puede acabar sucediendo. O lo peor, Severino, que en vez de suicidarse alguno, le dé por acoger un arma de fuego y cargarse... vamos, eso sería lo peor. Pero que estamos a un paso de que suceda. Yo lo he escuchado muchas veces, ¿eh? En vez de gente que le desahucien y se suicide, que por las mismas agarre una metralleta y se cargue. Y yo lo he escuchado muchas veces y a mí me da auténtico pavor, me da auténtico pavor. Por eso, ¿en qué manos de quién está a solucionar de esto? Ni más ni menos en quienes lo tienen que solucionar. Y por eso creo que deberían ser ejemplarizantes, porque les va en ello la vida, como a todos, ¿no? Oye, Severino, tenéis muchos, por cambiar de tema, tenéis muchos, no lo sé si los comercios del Calatrava son socios también de... Tenemos algunos, de FAC. Sí. Y tenéis pocos, alguna porque hay pocos. O sea, que tienes que Ya pasar por allí, eso te iba a decir. ¿Y sigue funcionando con comercios o hay muchos cerrados? Bueno, ¿En qué situación el comercio está? en general está mal y pues Calatrava tiene una competencia tremenda en el comercio de calle, en nuestro comercio, y después, claro, el centro comercial, Salesas, en fin, los Prados, Parque Principado, o sea, la competencia entre ellos es bestial. Y vamos, lógico que lo estén pasando muy mal. Y después también, pues el edificio no se presta para centro comercial. La experiencia que hay es que edificios como este, que además son carísimos de mantener, el cliente entra y no tiene una visión, vamos, amplia de lo que es el centro comercial, solo ves 2, 3 tiendas, te da la sensación de que estás en un sitio menor. Muy angosto. Eso. Si ya eres cliente de allí, vas a ir a tiro fijo solo a un lugar, no ves lo otro, o sea que no pueden hacer una campaña de marketing basada, como ocurre en Salesas. En Salesas le beneficia tremendamente ser el pasillo peatonal de entrada de todos los de esa zona de Pumarín y lo que era antes económicos y todo eso, hacia la calle Uría. ¿Por qué? Porque pueden estar metiéndoles por los ojos lo que son, lo que tienen, lo que venden. Exactamente. Calatrava eso, no. O sea, tiene un montón de inconvenientes ese edificio. Lo digo y planteo esta cuestión porque hoy sale la... Y no está en el mejor sitio de Oviedo, ni mucho menos. Además eso, ¿no? Y como tú decías, el edificio. Hoy aparece en la prensa que el Palau de las Artes de Santiago Calatrava, del mismo arquitecto en Valencia, está, no diría que cayéndose, pero en una situación bastante lamentable. Se ha hecho con un material del cascarón ese que se ve, que se está arrugando ahora, parece ya, da pena verlo, ¿no? Y estaba investigando un poco sobre este asunto, es curioso. Costó 478 millones de euros. Solo tiene 7 años de vida y, como bien dice Severino, necesita ya que le remodelen completamente. Y costó 478 millones de euros cuando, además, en principio solo iba a costar 100. Se multiplicó por 5. Yo estuve, el Calatrava de aquí tampoco es que sea una... Yo estuve en el de las ciencias el año que se inauguró, a los pocos meses. Valencia, sí. Y nos lo estuvo enseñando el conserje del edificio. Y le decía a su hermano, que es el secretario general de la Confederación de Comercio de Valencia, decía, este jodido de Calatrava no sabe que los cristales se limpian. ¿Cómo limpiamos todos estos cristales? Y estaban usando alpinistas para limpiar los cristales. Lo que yo digo es un costo tremendo de mantener. Hay un gran descontento en Valencia ya desde años, con todos estos edificios, porque vas y el de la música, nunca puedes entrar a verlo, siempre está con obras, siempre tiene algún problema. Y faltaba saber cómo iba a ser la vejez. Y ahora, por lo que se ve, ya está... Bueno, vejez, con 7 años tampoco se puede decir no, que... de Calatrava allí quedaron hasta la coronilla.
Bueno, yo lo que creo... Antes de rematarlo como el oceanográfico, que estaba previsto que iba a hacer, se retrasó el oceanográfico porque había que hacer ahí un puente, y claro, el contrato estaba clarísimo que el que tenía que hacer el puente era Calatrava. Y a Calatrava no le acababan de pagar lo otro y se lo compensaron, que lo pidió unos terrenos que había allí, en que entonces la edificabilidad de los terrenos la decidía él, no la decidía el ayuntamiento, hasta que no llegaron a este acuerdo, que ahí fue un gran negocio, por lo visto, de Calatrava y su socio, no hizo ese puente y se pudo desarrollar el oceanográfico. Años más tarde, Calatrava cogería la empresa y se la llevaría a Suiza, por lo visto, ¿no? Que es lo último que ha hecho, creo. Imagino. ¿no? Sí, no, es cierto. Bueno, aparecía en la prensa el otro día. Esto es un poco la idiosincrasia de España. Es un poco lo que hablamos y tengo que volver otra vez a lo mismo. Aquí somos grandones para todos, somos faltos de hueco. Que solo hicimos un palacio Calatrava, que si llegamos a hacer los dos... No, pero pasa lo mismo, claro, porque es todo una falta de contenido, porque verdaderamente no hay nada. Es decir, objetivamente, el Palacio de Calatrava en Oviedo es un auténtico bodrio, pero es un bodrio la ubicación, es decir, tú no puedes encajonar. Yo siempre pensé que un palacio de esas características serviría para hacer ciudad, para expandir la ciudad, para abrir, pues por ejemplo, para una zona donde quieras atraer pues un nuevo tipo de ciudad o un nuevo tipo de inversión económica, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Sin embargo, se puso ahí, en fin, cada uno podemos interpretar y sospechar el porqué. Y es un centro que está, para mí, abocado al fracaso porque está angosto ya en su situación. Lo que es el interior del Calatrava, a mí particularmente es un centro que nada más entrar me apetece salir. Y es un poco lo que decía Severino, me agobia, o sea, yo jamás tuve claustrofobia, ni la tengo, pero yo tengo la sensación de entrar al Calatrava y buscar, inmediatamente la salida, porque no me ayuda, no me acoge. Yo, por tanto, no me extraña que la situación de los comerciantes, en fin, no lo sé cómo lo estarán pasando, porque no soy asiduo del centro, ni mucho menos, pero, en fin, estoy totalmente de acuerdo. Y lo que respecta a lo de Calatrava, en fin, ya sabemos de sus andanzas y lo que tú decías, encima y a mayor INRI, pues con el dinero que tal se marchó para Suiza. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Lo gracioso es que los políticos, hablo ahora, que cometieron este tipo de actuaciones, que como tú dices, incrustaron ahí por narices el Calatrava, no lo pagan. Aquí y esto no lo pagan acaba siendo un problema económico que va sobre el ayuntamiento, acaba sobre el ayuntamiento. Hay que mantener porque eso, es que además a los empresarios, a los que medio se lió para meterse en esta maniobra, todos sabemos las dificultades que hay entre ellos, los pleitos que hay ahí, las reclamaciones. Ahí a quien le deben 4,5 millones de hierro. No, y que metieron las consecuencias. Y a la instaladora 6, y no van a cobrar, y van a acabar de juzgado. Y al final el propietario es el ayuntamiento. Y algo se salvó porque se metieron las consejerías. Exactamente. Y si el gobierno de Areces no echa el cable que echó... Eso era una ruina absoluta. Y luego además, pero perdona, con una cuestión, desde el punto de vista administrativo es una auténtica ineficacia, es decir, tú no puedes tener a la gente entrando a una ala de arriba por unos ascensores limitados, en fin, esto es una auténtica locura. No responde a la mínima de las lógicas. Además, ni las coherencias. Una comunidad autónoma con 1 millón de habitantes, ¿cómo puede tener tantos edificios y tantísimos metros cuadrados para oficinas del gobierno autonómico? Es que empiezas a mirar entre lo del centro cívico, la calle El Sol, presidencia, no sé cuánto. Y gracias que dan vida, ¿no, Severino? Y después vas... Yo me parece que eso da vida, bueno, da vida. En cuanto hay gente trabajando, claro, 3 o 4 bares alrededor ya viven. Bueno, hombre, eso es la vida que da. El servicio... y en su momento el instalarlo y el no sé qué, si se compraron aquí los muebles y toda esa serie de cosas. Eso sí, yo no voy a discutirte que no es economía, pero es que después el mantenimiento, además es que lo ves y dices, es de una desproporcionalidad tremenda. No, y sobre todo muy poco operativo. Yo, de todos modos, no es por salvar, no creo que sea esta comunidad una comunidad que proporcionalmente tenga un número elevado en relación a otras, incluso a nivel europeo. No la estoy comparando con ninguna, simplemente diciendo los metros cuadrados que yo conozco. Yo lo que sí me parece que es poco, lo que sí me parece es que Oviedo es una ciudad de servicios, lógicamente, la sede de la administración autonómica está en Oviedo, por tanto es normal que las oficinas estén aquí. A mí lo que me parece que el Calatrava es absolutamente falta de operatividad para el ciudadano, que tiene que hacer gestiones. Es decir, tú lo que tienes que hacer es entrar a un edificio diáfano desde abajo no puedes entrar, lo primero que te encuentras son unos ascensores para subir, en fin, a mí me parece que está en... Era de puro raciocinio lo del centro cívico. El centro cívico encajaba perfectamente porque tenías entre Plaza España y centro cívico se puede organizar aquí la ciudad de la administración. O sacar
hacerla un poco, punto. pero hacerla más diáfana. Pero a mí me parece que lo de Calatrava, en fin, yo creo que respondió a lo que respondió. Lo que pasa que el juguete, el montante, tal, se ha venido abajo por lo que estamos viendo. Pues la seguridad, el no sé qué, se encarece un montón. Claro, no, yo me parece que es una... Y luego comercialmente es que no sirve ni para el comercio. Yo estoy de acuerdo, a mí me parece... Yo, por ejemplo, y no es por hacer publicidad de nadie, pero vas a otros centros comerciales, te encuentras más cómodo. Y no digamos en el comercio de ciudad. Es decir, te encuentras comodísimo pululando por Oviedo, por Gijón, por donde fuere, ¿no? Pero yo en el Calatrava es una cosa, de verdad, yo no sé si a mucha gente le pasa, a mí me pasa que me apetece, las pocas veces que he ido, es que entro, me mareo, es decir, me aturde tanto y tanta angostidad o tan angosto, y luego por otra parte tengo ganas de salir inmediatamente. Parece muy poco comercial a mí, ¿eh? Bueno, en fin, Severino, que se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, hombre, por estar aquí en este debate de hoy. Feliz de venirse, y sobre todo, hombre, la alegría de estar aquí aprendiendo del profesor Morales, política, razonamiento y expresión, sí señor. Gracias, Juan, muchas gracias también. Muchas gracias, y también un placer estar con un antiguo amigo, no voy a decir viejo amigo. Sí, señor. Gracias. Bueno, señores, nosotros volvemos la semana que viene. Ya les anticipábamos que hay novedades en respecto a este debate público, así que la semana que viene estaremos tan solo el miércoles y el jueves. Son los 2 días en los que ahora va a emitirse el debate público, nuestra tertulia, miércoles y jueves. Les esperamos cada noche de esos 2 días. Gracias y hasta la semana que viene.